vamos a tratar el tema del consentimiento y la formación del consentimiento a la luz de la nueva reforma, o mejor dicho, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El consentimiento o acuerdo de voluntades es uno de los elementos esenciales del contrato junto al objeto y la causa. No lo define el nuevo código como tampoco lo hacía el Código Civil de Vélez Arfiel. Pero la trascendencia de este elemento esencial del contrato surge apenas podemos leer la definición del contrato, que está contenida en el artículo 957 y que expresa que contrato es el acto jurídico por el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es decir, que el consentimiento es un elemento esencial para la concreción del contrato. Para poder definirlo, conceptualizarlo, podemos distinguir tres cuestiones: la voluntad de las partes, la exteriorización o manifestación de la voluntad y la zona de coincidencia o declaración común de voluntad a la que aludía Vélez Arfiel, que propiamente constituye el consentimiento contractual. Las normas del nuevo código regulan el consentimiento en las tres categorías de contratos que se distinguen: los contratos discrecionales o paritarios, que son aquellos en los cuales están las partes en una condición de igualdad para discutir las cláusulas y establecer el contenido, incluso asumiendo y distribuyendo los riesgos. En estos contratos el consentimiento es elaborado por las partes a partir de tratativas precontractuales, que también son tratadas por el nuevo código, no antes por el Código Civil, pudiendo llegar incluso a celebrar contratos preliminares, que son verdaderos contratos, pero que refieren a un contrato definitivo, que también están regulados en el Código Civil y Comercial y no lo estaban en el Código de Vélez Arfiel. También regula el nuevo código la formación del consentimiento o algunas pautas y normativas esenciales para la formación del consentimiento en los contratos por adhesión, que son aquellos contratos en los que solo una de las partes, que es el predisponente, es el que diseña, elabora el contenido y las cláusulas del contrato, y el aceptante es el que adhiere o adherente, es el que acepta sin poder discutir estas cláusulas o contenidos. Estos contratos están regulados a partir del artículo 984 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. Y la otra categoría de contratos en la cual se regula específicamente la formación del consentimiento son los contratos de consumo, es decir, aquellos celebrados entre un proveedor y un consumidor o usuario final, con una persona humana o jurídica, pero cuya finalidad esencial es consumir para su uso personal, el de su familia o su grupo social. La tercera categoría en la que el Código Civil y Comercial regula específicamente la formación del consentimiento es la de los contratos de consumo, es decir, aquellos contratos celebrados entre un consumidor o usuario final con un proveedor y que tienen como finalidad que la adquisición que realiza el consumidor es para su uso personal, el de su familia o de su grupo social. Estos contratos de consumos a la vez están regulados en la Ley 24.240, que no fue derogada con la sanción de este nuevo código. Bien, vamos a entrar ahora de lleno a tratar la formación del consentimiento. Y el Código nuevo trata exhaustivamente este tema
en los contratos paritarios, como también en las otras categorías de contratos a las cuales me he referido. Pero hoy vamos a analizar la formación del consentimiento en los contratos paritarios. Y se establece como regla general que el contrato se perfecciona con la recepción de la aceptación de una oferta. Es decir, que los términos del consentimiento son la oferta y la aceptación. El artículo 971 establece que los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Como dijimos, el nuevo código no difiere en la regulación sustancialmente de lo que disponía el Código de Vélez para la formación del consentimiento, quien también establecía que el consentimiento se formaba con la oferta y la aceptación. Pero se adecua a los principios de unidad en lo que hace a la conducta conclusiva y se basa en la teoría de la recepción, que es la que prevalece en todo este tema de la formación del consentimiento y en las diferentes situaciones que se plantean respecto de la oferta y de la aceptación. Esta teoría de la recepción se da, como estoy explicando, y se recepta y se legisla en varios aspectos referidos al consentimiento. Tanto es así que al final del capítulo, el artículo 983 establece el alcance de lo que se debe entender por recepción y estableciendo que a los fines de este capítulo se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla, trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio de un instrumento o de otro modo útil. En conclusión, el consentimiento es el producto de un encuentro de voluntades coincidentes de las partes expresados por la reunión de la oferta y de la aceptación coincidentes. Si ello no ocurre, el contrato no queda concluido. Así lo establece el 978, que veremos especialmente cuando tratemos la aceptación. Veamos entonces ahora la oferta en los contratos paritarios. El nuevo código define la oferta en el artículo 972 diciendo: la oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir en caso de ser aceptada. Este artículo conceptualmente se corresponde con el artículo 1148 del Código Civil de Vélez derogado. De acuerdo al texto legal, los requisitos de la oferta son 3 y no difieren de los que se establecía en el Código de Vélez. Pero como vamos a ver, hay ciertas precisiones que vamos a realizar al respecto. Entonces, los requisitos son que sea dirigida a persona determinada o determinable, con intención de obligarse y completa o autosuficiente. La oferta dirigida a persona determinable es una innovación del nuevo código que tiene como fuente los proyectos de 1987 y de 1998 y también la doctrina nacional, entre ellos Alterini, que consideraba que también podía ser útilmente formulada la oferta a persona determinable, como así lo considera el Contract Code, que es un proyecto de contratos para el Reino Unido, que bueno, ha quedado en proyecto porque no se ha concretado como tal. Siguiendo a Rivera, nos parece que en estos casos los contratos, las ofertas dirigidas a personas determinables podrían ser objeto de la Ley de Defensa del Consumidor
por cuanto son ofertas o podrían considerarse ofertas al público. Sin embargo, podría considerarse también que ese grupo de personas determinable podría referirse a esa expresión de persona determinable podría referirse a algún grupo de personas determinables, a determinar, como por ejemplo ofertas dirigidas a un grupo de abogados, ofertas dirigidas a carpinteros, etc. Aclara en forma concreta que la oferta debe contener la intención de obligarse de quien hace la declaración de voluntad. Se resalta el efecto vinculante de la misma para diferenciarla de la mera declaración de negocios. Y además también entendemos que se moderniza el requisito de la autosuficiencia de la oferta, evitando así caer en la situación de definir cuáles serían los elementos esenciales o constitutivos de cada contrato en particular, más aún teniendo en cuenta la cantidad de contratos innominados que se celebran y al hacerse referencia a que lo relevante es que el oferente indique las pautas que permitan conocer los efectos que se producirán tanto para él como para el aceptante en caso de concluirse el contrato. El artículo siguiente, el artículo 973, se refiere a la invitación a ofertar. La regla general es que si la oferta es a persona indeterminada, es considerada como una mera invitación a ofertar. Por ejemplo, que una persona cuelgue del balcón de su departamento un cartel que diga "vendo", sería una oferta dirigida a persona indeterminada. Esta norma es una innovación, ya que el Código exigía que la oferta sea a persona determinada y el Código de Comercio establecía, también en el artículo 454, que las ofertas indeterminadas contenidas en un prospecto o en una circular no obligaba al que lo había hecho. Estas normas de nuestro derecho positivo llevaron a que la mayoría de la doctrina considerara que la oferta al público era una invitación a ofertar y que por lo tanto se ubicaba en la zona de libertad de contratación, en la etapa de las tratativas contractuales y consiguientemente no obligaba al que las había realizado o emitido. Otra parte de la doctrina, entre ellos, como adelantamos ya Alterini, principalmente, sin embargo, consideraba que cabía admitir la oferta al público como válida y eficaz y por ende como obligatoria para el que la había hecho en determinados casos, como una forma de tutelar la buena fe del público en general. Así considerada podía ser revocada según las circunstancias, como por ejemplo el agotamiento de las mercaderías ofrecidas. Esta cuestión de la oferta al público o a persona indeterminada es precisamente un antecedente de la Ley 24.240. Pero debemos distinguir que se tratan de dos cuestiones diferentes. Una es la oferta a persona indeterminada, la oferta al público, y otra es la oferta a persona determinable. Pero se trata de dos cuestiones diferentes, ya que una es la oferta al público y la otra a los consumidores. El artículo 973, siguiendo el proyecto de 1998, considera que la oferta al público no es oferta, sino invitación a ofertar. La excepción que plantea el artículo crea cierta inversión de la situación, ya que en ese caso, la mayoría de las veces en la práctica, quedaría incluida, consideramos, dentro de la ley de defensa del consumidor.
será necesario entonces, por lo tanto, estudiar las circunstancias particulares del caso para determinar en definitiva cuál será la normativa aplicable. En cuanto a la fuerza obligatoria de la oferta, el artículo 974, que trata sobre ella, además de esta cuestión, se refiere a varias normas más relativas a los contratos o a las ofertas entre presentes, entre ausentes, y refiere también al plazo de la oferta. El artículo 974 expresa: la oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. En el segundo párrafo establece: la oferta hecha a persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantánea sin fijación de plazo solo puede ser aceptada inmediatamente. El párrafo siguiente establece: cuando se hace a una persona que no está presente sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por los medios usuales de comunicación. Y en la última parte establece que los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. Como dije, de este artículo puede extraerse varias normas. En primer lugar, como en el Código Civil derogado y por interpretación a contrario del artículo 1150, la regla es la obligatoriedad de la oferta, pero las excepciones no tienen precedente ni en aquel ni en los proyectos de modificación de código anteriores a este. En el nuevo código, la oferta no obliga al oferente si así surge de los propios términos, de la naturaleza del contrato, de la oferta, del negocio o de las circunstancias del caso. Con esta redacción se desdibuja tal obligatoriedad, ya que dichas excepciones pueden presentarse como vía de escape, sobre todo en los últimos dos supuestos, en los cuales la aplicación de la regla o no dependerá de la interpretación del caso concreto. En la segunda parte del artículo dijimos y leímos que se trata la oferta a persona presente. Es regla universal que dicha oferta ha de ser aceptada inmediatamente. Dentro de esta situación, en la que no media un espacio de tiempo entre la oferta y la aceptación, se encuentra la contratación telefónica y la contratación por los medios electrónicos. La oferta a persona ausente, que es la que trata el tercer párrafo del artículo, se da en aquellos contratos o en aquellas situaciones en que las partes se encuentran distantes y no disponen de un medio tecnológico que les permita emitir su declaración sin que transcurra entre ellos un lapso determinado de tiempo entre la emisión de la oferta y la remisión de la aceptación. En este caso, la oferta mantiene su vigencia mientras pueda esperarse, dice la norma, razonablemente la recepción de la respuesta de la aceptación. Como vemos, es una norma abierta, pues la interpretación de qué es razonable, de qué tiempo es razonable, en última instancia quedará sujeta a la consideración del caso y del juez. Los principios de Unidroit dan un ejemplo bastante simple. Dice el ejemplo que si se envía una oferta por mail solicitando la comunicación de la aceptación a la mayor brevedad, se entenderá que el tiempo que se utiliza para mirar y enviar la contestación será el razonable. En cuanto al plazo de vigencia, desde cuándo comienza a correr el plazo de vigencia de la oferta,
para ser aceptada, se entiende, según la norma, que comenzará a correr según se determine o no en el contenido de la oferta. Si no se determina en ella, entonces comienza a regir desde la recepción de la oferta. En los contratos de consumo, en cambio, es requisito establecido en el artículo 7 de la Ley 24.240 la fecha precisa de comienzo y finalización de la oferta para que sea una oferta válida. Veamos entonces ahora otro punto importante, cuál es la obligatoriedad de la oferta. ¿Es obligatoria la oferta? Como regla, la oferta puede retractarse, pero al efecto se refiere el artículo 975, que expresa que la oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Este artículo se vincula con la parte final del artículo anterior, del artículo 974, e introduce un nuevo régimen en la retractación. El nuevo código admite la oferta revocable y la irrevocable. La regla es que la oferta con plazo es irrevocable, con la excepción ya prevista en el artículo 954 infine, es decir, que la misma contenga una previsión diferente. Ahora bien, este artículo 975 aplica la idea de la recepción por el destinatario, lo cual modifica sustancialmente la regla establecida en el Código Civil derogado, que establecía que podía ser revocada mientras no hubiera sido aceptada. El nuevo código entonces refuerza la idea de obligatoriedad de la oferta, contrariamente a lo que se entiende como la fragilidad que contenía el Código Civil respecto de la oferta. Esta solución, comenta Rivera, que resulta acorde con el derecho comparado y aparece mucho más adecuada a las modalidades modernas de negociación y de contratación. Así se establece en la Convención de Viena también y en los principios de UNIDROIT. La oferta sin plazo es revocable en la medida que haya transcurrido un plazo razonable y no se haya producido la respuesta o aceptación. Veamos ahora el tema referido a la caducidad de la oferta. El artículo 976 titula Muerte o incapacidad de las partes, que son las situaciones precisamente en las cuales se produce la caducidad de la oferta. Y establece que la oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. El que aceptó la oferta, continúa diciendo, ignorando la muerte o la incapacidad del oferente y que a consecuencia de su aceptación haya realizado gastos o sufrido pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación. Este tema ya estaba previsto en el Código Civil en los artículos 1149 y 1151. La regla entonces es que la oferta caduca si cualquiera de las partes, oferente o destinatario, aceptante, fallecen o se incapacitan antes de la recepción de la aceptación. Si bien se prevé el derecho por parte del aceptante que desconocía la muerte o la incapacidad del oferente a reclamar los gastos y pérdidas en que incurrió, en principio sería que tendría derecho a reclamar el daño al interés negativo, que comprendería todo lo gastado con causa en la aceptación y su comunicación, y la norma incluye también la posibilidad de reclamar a los herederos, en el caso de fallecimiento del oferente, reclamar las pérdidas
el lucro cesante y la pérdida de chance, lo cual entendemos que no luciría justo, más aún cuando no se le otorga al oferente tal posibilidad en caso que fuera el aceptante el que sufriera la muerte o la pérdida de capacidad. El artículo 977, que es el siguiente, regula el consentimiento en los contratos plurilaterales. Es también esta una norma novedosa, no contenida, no había referencia alguna en el Código Civil de Vélez-Sarsfield. La figura del contrato plurilateral, que es aquel por el cual varias partes manifiestan su consentimiento para celebrar un contrato, requiere que esta manifestación del consentimiento haya sido manifestada, es decir, que la oferta realizada de varias personas hacia varias personas debe ser aceptada por todas ellas, salvo que la oferta admita que pueda ser aceptada por alguno de ellos. Es decir, que la regla es que para su perfeccionamiento los contratos plurilaterales requieren la aceptación de todos los destinatarios. Sin embargo, como dijimos, la misma norma prevé la excepción para los casos en que la misma convención o la ley autoricen a tener por concluido el contrato solo con los que hayan aceptado la oferta. Vamos a analizar ahora el otro término del consentimiento, la aceptación. El concepto de aceptación es similar al de la oferta en el sentido contrario, es decir, que es la contracara. La aceptación también es una manifestación unilateral de voluntad, recepticia porque está dirigida al oferente, con la finalidad de celebrar el contrato y apta para ese fin. El artículo 978 establece que para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las modificaciones, esta es la parte nueva, pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. De la redacción de este artículo se desprende una nueva regla, la regla general aplicable a la conclusión del contrato, y es que la aceptación debe ser lisa y llana. Cualquier modificación, sustancial o no, es considerada como una contraoferta y no hay contrato. El requisito es la conformidad plena con la oferta, y este requisito tiene su correlato en el requisito al que nos referíamos de la oferta cuando decíamos que debía ser autosuficiente. Se atempera esta regla en el final del artículo referido a las modificaciones que puedan ser admitidas y concluirse igualmente el contrato si el oferente comunica inmediatamente su acuerdo con dichas modificaciones. Esta excepción introducida le imprime cierta dinámica a la contratación, a la contraoferta, que entendemos se da en la práctica normal, habitual, es una práctica habitual en la contratación entre presentes. En cuanto a los modos de aceptación, el artículo 979 establece que toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos y costumbres o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas,
o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. En cierta forma entendemos que existe una superposición o una reiteración en este artículo de lo preceptuado en los artículos 262 a 264, que comprenden la manifestación expresa, el silencio y la manifestación tácita. En cuanto a la aceptación por actos o por conducta del destinatario de la oferta, estos deben ser suficientes para demostrar que hay acuerdo, tal como sería comenzar a cumplir las prestaciones a su cargo, por ejemplo, realizar un pago, entregar mercaderías, iniciar los trabajos encargados. Ahora, ¿en qué momento se perfecciona el contrato? La aceptación perfecciona el contrato entre presentes cuando es manifestada y entre ausentes si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. Los contratos entre presentes se perfeccionan cuando la aceptación es manifestada. Se consideran entre presentes, recordemos, los contratos realizados por vía telefónica, por medios electrónicos, cuando así se establece en la oferta, los cuales se concluyen con el ingreso de los datos requeridos y finalizan con un último clic del mouse que expresamente indica la aceptación de la totalidad de los términos y condiciones de la información. En los contratos entre ausentes, el contrato se perfecciona en el momento en que la aceptación es recepcionada por el oferente. Aquí se modifica el criterio establecido en el artículo 1154 del Código Civil derogado, que se consideraba aceptada desde que la aceptación era enviada al oferente. Recordemos que Vélez había adoptado la teoría de la emisión. En cuanto a la retractación de la aceptación, el artículo 981 establece que la retractación de la aceptación se da si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. La retractación de la aceptación estaba prevista también en el Código Civil de Vélez en el 1155, pero el nuevo código omite la segunda parte de aquel artículo que refería al deber de resarcir por la retractación en caso de que ya hubiera llegado a conocimiento del oferente y no pudiera cumplirse el contrato de otra manera. La retractación de la aceptación es coherente con lo establecido en la retractación de la oferta y no prevé el derecho de resarcir por cuanto al conocerse antes o al mismo tiempo de la aceptación no deberían haber gastos o pérdidas. En cuanto a una novedad importante que se establece para la concreción del contrato, aun cuando la aceptación o el consentimiento no se logra respecto de la totalidad de los elementos y condiciones del contrato, el nuevo código receta la teoría de la punctation o de la puntualización, que tiene sus antecedentes en el Código Suizo de las Obligaciones y que admite el perfeccionamiento del contrato si las partes han consensuado sobre los elementos esenciales particulares del contrato de que se trate. Determinar cuáles son esos elementos esenciales particulares depende del contrato de que se esté negociando, de que se trate. Si fuera una compraventa de una cosa mueble, por ejemplo, bastará con que las partes hayan acordado cuál es la cosa objeto del contrato, el precio y la forma de pago. Pero mucho más complejo se tornaría a establecer si se han determinado los elementos esenciales del contrato en otro tipo de contratos atípicos o quizás más complejos, en los que no está tan claro cuáles son los elementos esenciales y particulares. En este caso dependerá del caso concreto
Si se interpreta que el acuerdo alcanzado es o no un contrato definitivo. Por eso, en caso de duda, el Código dispone que se tiene por no concluido, es decir, que es de interpretación restrictiva. En los demás elementos, el contrato se integrará en el orden de prelación de las normas que establece el artículo 964 y de tal manera el contrato se integrará con las normas indisponibles, con las normas supletorias y con los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente utilizados en el tipo de contrato de que se trate.